He tenido la oportunidad de cantar en algunas ocasiones, la última fue en mi gira, totalmente Juan Gabriel, y realmente estar en este gran teatro, porque es uno de los mejores de Estados Unidos, un teatro con un diseño maravilloso, con un staff que de verdad es garantía estar aquí y traer tantos recuerdos a la mente. Hoy en un evento que es online, realmente pues fuerte por estos cambios, pero muy contenta de poder trabajar con todos ustedes. Bueno, yo creo que hay un dicho mexicano que dice renovarse o morir. Tenemos que acoplarnos todos porque estamos viviendo un cambio, yo creo que a nivel mundial, político, social, y la música no se queda atrás. Así que creo que hay que tener todas las ganas, todo el empeño para salir adelante y pues empezar a adquirir esta nueva modalidad. Yo creo que va a ser muy bueno porque también el público necesita distraerse y estar encerrado en casa y no tener que hacer o querer ver a tu cantante favorito, yo creo que es una gran oportunidad. Hay que ver las cosas de la manera positiva. Yo conozco a la Marisol, la conocí en los Grammys, ahí nos presentamos mutuamente. Yo hace 2 años me llevé un premio para México como mejor disco ranchero y ahí nos presentamos, ellos también estaban afuera, estaba su grupo y además de ser una mujer encantadora, es una mujer talentosa que canta hermoso la música ranchera y que hemos trabajado en varias ocasiones, sobre todo en el norte de México. Hemos hecho varias cosas juntas. Yo fui invitada y creo que la idea es maravillosa, porque a las personas hay que hacerles homenajes en vida. Y es muy importante que teniendo a una gran diva como es la señora Linda Ronstadt, podamos rendirle un tributo a la gente que la admiramos, que la queremos, que valoramos todo lo que ha hecho y creo que es una estupenda idea. Con mi hijo Rodrigo fue con quienes se pusieron de acuerdo y Marisol, que es una divina persona, de veras, una gran amiga y compañera, fue con quien estuvimos platicando para ver más o menos cómo iba a ser esto, qué canciones íbamos a escoger. Por supuesto, la participación del maestro Cheche Lara, que es un gran músico a quien quiero, respeto, admiro y bueno, trabajar otra vez al lado de Marisol es una garantía. Bueno, las canciones, por supuesto, son temas que ha grabado Linda. Quise poner Por un amor, que creo que es uno de los temas más hermosos que se ha grabado, que se ha hecho, que en la voz de Linda suena hermosísimamente. Yo la tengo siempre contemplada en mis espectáculos. Tengo también Los Laureles, una canción con la que yo crecí desde chamaca y la cantaba porque es, además de que es muy festiva, es un tema que nos llega a todos al alma. ¿Por qué? No lo sé, pero nos gusta a todos los mexicanos. Otro de los temas, Tú, solo tú. Ese tema era el favorito de mi padre. Y qué casualidad que ella canta esta canción, la graba poniendo canciones de mi padre cuando también son canciones de mi padre. Así que me identifico mucho con esa canción. Arrieros somos. Este tema lo quise poner de mi cosecha porque con él gané el Grammy y viene incluido en mi disco con las letras del maestro Cuco Sánchez, que es un tema fuerte, a mí me gustan los dichos mexicanos, pero cuando tú dices arrieros somos y en el camino andamos, dice tantas cosas que es mi frase favorita. Y claro, la canción es maravillosa. Y Rogaciano el Guapanguero es un tema que el maestro Cheche nos puso a Marisol y a mí para darle nuevamente esa vida a ese tema, ese guapango maravilloso que se escribiera hace tantos años y que también grabara Linda. Así que a ver qué tal, a ver si les gusta. Cuando Linda graba canciones de mi padre, yo creo que fue un parteaguas, tanto en la carrera de ella como en muchas de las que nos dedicamos a cantar la música ranchera. Las mexicanas, puedo decirte que somos recelosas de que realmente se interprete la música como debe ser. Y nos dio clases. Linda Ronstadt, qué voz maravillosa, qué diva, qué señora. Y cuando tuve el honor de conocerla, caí rendida, porque es excelente persona. Tuve la fortuna, pues hace 20 años de conocerla, de tratarla en innumerables momentos.
cantar con ella, hacer homenajes a las grandes cantantes de la música mexicana, al lado también de Lila Downs. Entonces las tres cantábamos y cada quien nos turnábamos una canción de Lucha Reyes, de Lola Beltrán. Fue un espectáculo que montó precisamente Linda. Ella sabe mucho de la música mexicana, de la historia, de las canciones, y me halaga muchísimo de verdad estar en estos momentos en un homenaje para ella. Que Lila haya grabado y que Linda haya grabado canciones de mi padre y aparte haya exaltado sus raíces, eso habla muy bien de ella. Porque creo que todos nos debemos sentir orgullosos de donde venimos. Ella trae sangre mexicana y vaya que lo dice de una manera muy especial, porque el cantar canciones de mi padre, Linda, realmente me dejó con la boca abierta. Qué linda voz, qué linda manera de interpretar, porque además Linda no habla muy bien español. Entonces la pronunciación, los falsetes y tantas cosas que nosotros que nos dedicamos al género ranchero vemos, un 10, un 10. Descubrimos a través de esta plática, la Marisol, Linda Ronstadt y yo, pues nos saludamos con mucho cariño. Ella es muy querendona, digo yo. Platicamos, la vi muy bien de salud, la veo bien, con su cabello ahora con canas, que se ve guapísima, con ese don de gentes. Tenía ganas de abrazarla, te voy a ser sincera, porque ella es de verdad, se da a querer. Y estuvimos platicando pues un poco de todo. Marisol, que era la que nos ayudaba para que ella y yo nos entendiéramos, pero sin embargo hubo momentos, por ejemplo, que le preguntamos que cómo se sentía con esta pandemia, ¿no? Que cómo la estaba viviendo. Tengo entendido que ella tiene 10 años que se retiró de la carrera y es una verdadera lástima porque es una joya musical esa mujer. Estuvimos acordándonos en los eventos donde he tenido la suerte de pisar un escenario al igual que ella, el verla bien. En general era una plática de amigas, que creo que así se volvió. Hicimos preguntas, por ejemplo, le pregunté que siendo una diva del rock pop o pop rock, ¿cómo es que se le ocurrió cantar canciones de mi padre? Y bueno, ya verán la entrevista, van a ver lo que contestó, es tremenda. Hace 2 años traje el Grammy, que creo que es el premio más importante de la música, y nuevamente la Academia de la Música me da ese privilegio. Por primera vez en 63 años que tiene la Academia, es la primera vez que una mujer cantante de ranchero gana este premio para su país. Es un mundo dominado por hombres, el género ranchero. Ustedes lo pueden ver, ¿no? O sea, realmente son los hombres los que lo cantan. Vivimos, por lo menos puedo hablar de mi país, en un país machista y muchas veces malinchista. Esto quiere decir que no hay apoyo a la música mexicana, que se prefieren apoyar o difundir otra clase de música que la nuestra. Y cuando tú sales al extranjero y te das cuenta cuán querido es el mariachi, cuán cantado y que no tiene que ser gente de tu país, entonces es cuando yo digo, vale la pena seguir en este género. He nadado contracorriente muchos años, pero vale la pena cuando tú sacas un disco y la Academia de la Música te dice, está muy bien hecho, es una palmadita en la espalda de que lo vas haciendo bien y que quieres seguir adelante. Eso a mí me motiva mucho para nunca dejar de cantar mi música ranchera. He tenido la oportunidad de llevar mi música ranchera a diferentes partes, a muchos continentes, representando a mi país. Creo que es muy importante que como tú te presentes y con el respeto y como dignifiques tu música y desde tu vestimenta, el público se da cuenta. Muchas veces no hablas el mismo idioma. Me tocó cantar para príncipes en África y yo dije, creo que no van a entender y el público estaba de pie.
ha sido de los momentos más bellos. He tenido la oportunidad de cantar en 3 ocasiones para los Reyes de España, para mis grandes mandatarios en México y fuera de mi país, para mucha gente, afortunadamente. Y compartir escenarios con mi música ranchera, con doña Celia Cruz, que para mí es uno de los grandes íconos de la música, con el maestro Juan Gabriel, con Vicente Fernández, el rey, con mucha gente, Plácido Domingo, etcétera, etcétera. Yo creo que en Los Ángeles es la mayor población de hispanos, ¿no? Y sobre todo de mexicanos. Es muy importante traerles un pedacito de México porque tocamos corazones que no nos imaginamos. Pero me he quedado sorprendida porque yo hago un tour todos los años de 3 meses por todo Estados Unidos. Y aquí como en Los Ángeles se le quiere la música, se le quiere en Chicago y en muchos lugares donde nos quedamos sorprendidos de ver que no nada más eran mis paisanos mexicanos los que se metían a un teatro a verme, eran americanos. O sea, la música realmente no tiene un idioma, pero llega a los corazones de mucha gente. Así que me siento orgullosa de seguir cantando mi música porque creo que ese es el mejor idioma para todo el mundo. Sí, la verdad que he notado un cambio importante acá en Estados Unidos, porque al principio yo cantaba para mis paisanos y es muy bonito hacerlo, pero conforme han pasado los años y tal vez el público, que no me imaginaba que era tanto, que conociera mi carrera o mi voz o mis canciones, ahora los teatros se llenan de latinoamericanos y de americanos. Muchas gracias. A ti. Que viva México. Que viva. Que viva la música del mariachi y que viva Linda Ronstadt.